está guardada la corona de justicia en una vida donde no sufriré más. No solo a mí me la dará, sino también a todos los que aman su venida. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, el verso 14 en adelante. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leerlo entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia. Te damos gracias por este día de vida que nos has concedido. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido de poder alabar tu nombre, Señor. Ahora te rogamos y te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo en todo lo que vamos a compartir con mis hermanos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús toda, Señor, revelación, toda iluminación, Señor amado, toda inspiración, toda abundancia de palabras en este día nos sea dada para poder compartir tu palabra con mis hermanos. Yo te ruego, Señor, que tú le concedas a cada uno de mis hermanos, Señor, que ellos ensanchen sus corazones a tu palabra, que mientras estoy hablando, tu Espíritu Santo vaya iluminando los corazones, las conciencias, Señor, que tu palabra no vuelva atrás vacía, sino que sea enviada para producir lo que quiere producir en el corazón de cada uno de mis hermanos en este día, Señor. Te damos gracias y así nos encomendamos en tus manos, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Puede tomar asiento. Gracias al Señor que nos ha permitido estar congregados en su nombre en esta tarde, amado hermano. Y si nosotros miramos, amados hermanos, acá, ¿no? Pablo escribe siempre, ¿no?, a Timoteo para que él persistiera en lo que había aprendido. Amén. Él ya estaba para ser sacrificado y el tiempo de su partida estaba cercano, y este capítulo 3 habla, ¿no?, de esos tiempos postreros, de esos tiempos peligrosos que iban a venir, y Pablo ya sabía lo que iba a venir, ya sabía cómo el engaño se iba a introducir en la iglesia, ¿no? Si usted va al capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, ahí declara lo que iba a pasar después de la partida de él. Entonces, Pablo, que era un siervo de Dios, que amaba a la iglesia del Señor, que amaba su ministerio y que amaba lo que Dios le había dado, estaba preocupado porque el engaño y por no se cambiara nada de lo que Dios le había traído a él en revelación para la iglesia del Señor. Él se iba, pero él dejaba a hombres que iban a estar a cargo, ¿no?, iban a seguir, ¿no?, el trabajo que él había comenzado. Entonces Pablo le escribe a Timoteo, ¿no?, para que él persistiera en lo que había aprendido. ¿Por qué? Porque muchas veces es fácil, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las situaciones, cuando vienen, ¿no?, los sufrimientos, cuando vienen un montón de situaciones a nuestra vida, es fácil que el cristiano se aleje de lo que ha aprendido. Entonces Pablo acá le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, él se había convencido de quién había aprendido él, ¿no? Entonces, amados hermanos, él se había persuadido claramente, ¿no?, de que había aprendido de Dios, ¿no?, de Dios, que esa palabra venía de parte de Dios de todo lo que ellos habían aprendido de Pablo, lo habían aprendido y lo habían recibido de parte de Dios.
Pablo le dice en el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, dice, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento. No, él había seguido todo lo que Pablo no había padecido, había sufrido, había seguido lo que Pablo le entregó, la fe, las persecuciones, los padecimientos, el amor, había seguido todo lo que le había enseñado. Entonces lo que Pablo quería era que ellos, o que Timoteo no estuviera plenamente convencido de lo que había recibido. Dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, cuando ahí habla ahí la palabra aprender, habla de que no solamente oyó, sino que después de oír investigó y mediante la investigación se convenció de lo que había recibido venía de parte de Dios. Y era muy valioso para Timoteo y para todo cristiano, es muy valioso convencerse, o sea, persuadirse, estar persuadido de de la enseñanza que ha venido, viene de parte de Dios para nosotros. Amén. Usted pregúntese, todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos ido a través de todos estos tiempos, ¿habrá venido de Dios o de quién habrá venido? Del diablo no creo que haya venido. Del engaño no creo que haya venido. Entonces vino de algún lado. De la sabiduría humana tampoco creo que haya venido. Ha venido solamente de la boca de Dios. Ha venido de Dios. La palabra inspirada por Dios. Cuando es inspiración es aliento. Y cuando es aliento es vida. Porque cuando Dios habló, cuando Dios le sopló a Adán, cuando era un pedazo de tierra ahí formado, vino Dios y le sopló aliento de vida. Inspiración. Significa que esto que salió de Dios, esta palabra que sale de Dios, amado, que es inspirada por Dios, que es el aliento de Dios, viene para dar vida al oyente, viene a darle vida a la iglesia. Por eso es que no todos pueden traer esto. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que no todos pueden comunicar y transmitir una revelación al pueblo de Dios y darle vida, porque si no son enviados de Dios no pueden. Entonces, esta inspiración, Pablo la había recibido directamente del Señor Jesucristo, esta revelación la había recibido de Jesucristo y la transmitió. Y así como transmitió, Timoteo la aprendió. Dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Por qué? Porque es fácil alejarse, ¿no? Cuando vienen las situaciones, cuando vienen los problemas, es fácil alejarse de lo que uno se convenció, se persuadió. Es fácil. Amén. Entonces, como iba a pasar estas cosas, Pablo sabía que el cristiano tiene que aprender a estar firme en lo que se persuadió. Usted tiene que aprender a estar firme en lo que se persuadió, en lo que se convenció de que vino de parte de Dios para que pueda producir. Mire, acá hay un testimonio en la palabra del Señor, en la carta a los tesalonicenses, en la primera carta de Tesalonicenses, con respecto a esto, en el capítulo 2, el verso 13, dice, ¿me escuchan? Capítulo 2, verso 13 de Primera Tesalonicenses, dice así, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, los hermanos de Tesalónica habían recibido la palabra y la habían recibido creyendo que no era palabra de hombre, sino que era palabra de Dios. Y como la recibieron siendo palabra de Dios, esa palabra, ¿qué hizo? Actuó en ellos. Y la palabra actuar, amados hermanos, significa trabajo. Dice, tiene que ver con el obrar activamente o la capacidad de trabajo y sus resultados. Si usted estudia la primera carta y la segunda carta de Tesalonicenses, ustedes se van a dar cuenta el resultado que tuvo para los tesalonicenses haberse persuadido, haberse convencido de que la palabra que se le había transmitido a ellos venía de parte de Dios. Entonces comenzaron a crecer ellos, comenzaron a entender, comenzaron a crecer de una manera y de una forma que no lo pudieron parar. Ni siquiera los apóstoles lo pudieron detener porque ellos habían predicado la palabra por toda Macedonia. La palabra había producido algo en ellos, pero ¿qué había sucedido? Había actuado la palabra.
Y para eso Dios envía su palabra, para actuar. Pero ¿qué pasa cuando usted no está convencido de lo que está oyendo? Viene de parte de Dios. Esa palabra no actúa. Y como no actúa, no puede obrar. Y como no puede obrar, no puede dar resultado. ¿Y el resultado cuál es? Es la madurez de todas estas cosas que venimos hablando hace algunos cultos atrás. Entonces no puede dar madurez, no puede transmitir. ¿Por qué? Porque yo no la recibo como palabra de Dios. Y eso tiene que ver con un oído espiritual abierto, tiene que ver con una fe genuina, con una fe verdadera, tiene que ver con varios ingredientes que van a permitir que el cristiano reciba esto. Ahora, escuchen. Usted va a Gálatas capítulo 3 y dice ahí, versículo 1 en adelante, dice que ellos habían recibido la palabra y que habían recibido la verdad y que había Cristo sido presentado delante de ellos claramente como crucificado. Amén. Ahora, parece que habían padecido, parece que habían sufrido por causa de lo que habían recibido. Pero después, más adelante, en el capítulo 5 de Gálatas, en el versículo 8, le dice el escritor de Gálatas, a los Gálatas le dice, esta persuasión no proviene de aquel que te llamó. O sea, primero se habían persuadido, se habían convencido de la palabra, porque la palabra había sido revelada, le habían traído la verdad, dice, la verdad ha sido presentada claramente delante de ustedes. Pero después, más adelante en el capítulo 5 dice, esta persuasión no procede de aquel que lo llamó. ¿Ve? ¿Ve qué fácil que es apartarse? ¿Ve qué fácil es apartarse? Dice, ahora ustedes se van a apartar de esto para agarrar a otra cosa, se van a apartar de esto para ir en pos de otra cosa, sin embargo, no entienden que Jesucristo fue claramente presentado delante de ustedes, van a empezar, habiendo empezado por el Espíritu, ahora van a terminar por la carne y van a seguir detrás de la ley, que la ley produce ira, muerte para ustedes, pero habían estado persuadidos antes de la verdad. ¿Amén? Entonces, ¿ve qué fácil que es alejarse? ¿Ve qué fácil que es alejarse de la verdad? Cuando no se la recibe como palabra de Dios, cuando no se recibe como palabra de Dios no puede actuar. Entonces Pablo estaba preocupado porque se persistiera en lo que se había aprendido. Pablo dice, sabiendo de quién has aprendido. Ahora la pregunta es, ¿usted sabe de quién aprendió lo que aprendió? ¿Usted sabe de quién está escuchando lo que está escuchando todos los días de culto que viene? Entonces, ¿se persuadió o no se persuadió? Si se persuadió de que viene de parte de Dios, entonces va a actuar la palabra en ustedes y va a producir lo que tiene que producir, los resultados que tiene que producir. Porque la palabra esa significa eso, significa producir un resultado. Tener la capacidad, una palabra que es activa, que actúa, que da un crecimiento, que da un resultado en el cristiano. ¿Amén? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros miremos, amados hermanos, porque es necesario aprender a estar firme. Porque Abraham estuvo, en el capítulo 4, verso 17, dice que Abraham estuvo plenamente convencido. ¿Amén? 4:21. De Romanos, dice que estuvo plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir todo lo que había prometido. Entonces, ese convencimiento, amados hermanos, esa persuasión, esa persistencia, tiene que ir hasta el final. Pablo le dice, y le vuelvo a repetir, ¿no? Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Entonces, persistir en esto, persistir es no dejarse arrastrar por el error, no dejarse arrastrar por alguna otra enseñanza que no es la enseñanza correcta. ¿Se da cuenta? Entonces persiste tú en lo que has aprendido sabiendo de quién has aprendido. Y sabe bien que esto que has aprendido es la verdad. ¿Por qué es la verdad? Porque la recibiste como palabra de Dios y pudo actuar en ti, en tu corazón, en tu vida. Y sabes que esto es verdad, que esto es poder de Dios, que esta palabra es poder de Dios, que esta palabra actúa en tu corazón cuando la oíste, actúa y no te deja tranquilo y comienza a entrar uno en un perfeccionamiento de vida cuando recibe esto de esta forma. Mientras no recibe de esta forma, no entra en el perfeccionamiento de vida, no comienza a pasarle ninguna cosa. ¿Por qué? Porque no recibe la palabra como palabra de Dios. ¿Cómo puede Dios honrar a alguien si no lo recibe como su palabra? ¿Se da cuenta, amado hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces es necesario aprender a estar persuadido
Porque hay hermanos que tienen un gran problema con su fe y hoy están persuadidos, pero se fueron de acá y ya se dejaron de persuadir de lo que Dios le habló. Es así como le habló, y van y agarran otra cosa, y agarran o siguen en pos de su propio sentimiento o su propio pensamiento, y van y lo cambian. Entonces cuando uno se persuade, no va a cambiar lo que recibió. Y para Pablo era muy importante, era muy valioso no cambiar lo que se había recibido, porque sabía lo que iba a producir. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sabía Pablo que esta palabra, o sea, que la palabra que había llevado Pablo, que la enseñanza que había transmitido, lo podía hacer sabio para la salvación que era por la fe. Y entonces esto produce algo y lo puede hacer sabio a usted. Dice, desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿No? Esa palabra la había aprendido, había conocido las Sagradas Escrituras y lo podía preparar para ser un hombre sabio, un hombre, una mujer sabio. Sabio, ¿quién es sabio? Sabio es el que oye y aplica lo que aprende. Ese es alguien sabio. Y dice que esta palabra, lo que Pablo traía, lo podía hacer sabio. Por eso era muy importante persistir en lo que se persuadió uno, en lo que uno está persuadido de lo que recibió. ¿Se da cuenta? Porque si no, cuando vienen las tribulaciones, vienen los sufrimientos, vienen las cosas que nos suceden, enseguida queremos cambiar o abandonar o alejarnos de lo que se recibió. Amén. Pablo se maravilló de los Gálatas, dice que tan pronto se habían alejado de aquel que los llamó. ¿Ve? Se habían alejado de la verdad y se le habían presentado claramente y había estado convencido, pero ahora se dejaron persuadir por otra cosa. Se habían alejado de la verdad. ¿Se da cuenta? Y así, ¿a cuánto le pasa que no es tan firme, que no es tan, que la palabra no pudo actuar en ello? Entonces, como no pudo actuar, no entraron en un perfeccionamiento de vida. Porque para eso viene la palabra, para hacernos entrar a nosotros en un perfeccionamiento de vida. ¿Se da cuenta? Comienza a actuar en usted, comienza a actuar en mí, comienza a actuar y comienza a obrar. Y dice, te puede hacer sabio para la salvación por la fe. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ve? Toda la palabra de Dios es útil. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿para quién es útil la palabra? Es útil para aquel que está persuadido. Es útil para aquel que está convencido de que lo que oye viene de parte de Dios. Entonces cuando entiende que viene de parte de Dios la palabra, la enseñanza, se persuade. Y como se persuade, la palabra le es útil. ¿Por qué le es útil? Porque la palabra, ¿qué hace? Lo redarguye, lo reprende, lo exhorta. ¿Se da cuenta? Entonces, la palabra ¿qué hace? Nos reprende, nos redarguye. Redarguir, reprender es exhortar a alguien para que corrija algo que hizo mal. Entonces, la palabra viene, redarguye, reprende, exhorta. Nos muestra las cosas que todavía no hicimos, las cosas que no alcanzamos, las cosas que tenemos que obedecer, las cosas que no obedecimos. Entonces viene la palabra, me redarguye, me reprende, me exhorta. Y como yo creo que viene de parte de Dios, no que el pastor se la agarró conmigo, sino que viene de parte de Dios esta palabra, entonces viene, me reprende, me redarguye, entonces ahí recién me es útil. Antes no. No le puede ser útil a esta palabra o la enseñanza que viene en los cultos a los hermanos que no creen, no se convencen de que viene, que Dios le habla, que Dios le transmite. Pablo le dijo, sabiendo de quién has aprendido. Sí, sabiendo de que acá no te enseñó ninguno que ningún hombre con su sabiduría humana, te enseñó Dios. Entonces, persuadite de lo que has aprendido, persistí en lo que has aprendido, porque Pablo sabía bien lo que pasaba, sabía bien lo que iba a suceder en el corazón, en las vidas de aquellos que se persuadían de la enseñanza. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, esa palabra tiene que sernos útil a nosotros. Entonces, ¿cuándo es útil la palabra? Cuando yo entiendo que viene de parte de Dios y que me redarguye a mí, que me exhorta, que está corrigiendo, que me está enseñando.
¿Se da cuenta? Me está enseñando a mí lo que yo tengo que hacer. ¿Se da cuenta? Entonces, aquel que quiere aprender, ¿qué dice? Se sienta ahí y dice, enséñame. Entonces viene Dios a través de su palabra y le enseña. Pero aquel que se sienta ahí y escucha y no le importa si le hablan o le enseña o no le importa lo que oye, entonces como no se le puede enseñar nada, no recibe nada. Entonces no puede actuar y no le es útil. ¿Se entiende, hermano? Entonces, tiene que ser útil para nosotros. ¿Por causa de qué? Por causa de que a nosotros Dios hizo un trabajo en nuestro espíritu, en nuestro oído espiritual. O sea, ¿cuál fue el trabajo de Dios en nuestro oído espiritual? Abrirlo. Jesús dijo, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero el que no tiene oído, no puede oír. Y no hablamos de oír un ruido, sino que hablamos de oír la voz de Dios. Y esa voz de Dios se puede oír solamente con un oído espiritual que la iglesia tiene. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Y yo tengo un oído espiritual y yo sé cuando Dios me habla y usted sabe cuando Dios le habla por ese oído espiritual que Dios le dio. Pero para que usted oiga la palabra de Dios, Dios tuvo un proceso en su obra del Espíritu Santo en abrir el oído para que oiga. Porque no todos oyen. Eso yo estoy claro, que no todos oyen lo que se le habla. Porque el que oye se hace cargo, se hace responsable de lo que oye y lo guarda. ¿Se da cuenta? Entonces, esto viene para hacer un trabajo, entonces le es útil. Y eso tiene que llegar cada cristiano individualmente, que venir a la iglesia, que estar sentado en un lugar donde se le enseña la palabra de Dios, o como ser en este lugar, usted tiene que proponerse que cada culto, la palabra le sea útil. Porque si no le es útil, ¿para qué venir? ¿Para qué estar sentado en este lugar si no me es útil? Usted tiene que proponerse que la palabra le sea útil a usted. ¿Para qué? Para que usted se deje reprender, se deje exhortar, se deje redarguir. ¿Amén? Redarguir significa reprender para convencer de mal comportamiento o de falsa doctrina. Redarguir, reprender. Dice redarguye. La escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Ahí enseñar habla de una palabra griega que significa todo el conjunto de doctrinas. Enseñar. Se enseña. Acá no habla de un maestro, sino que habla de la doctrina, de todo el conjunto de doctrina que se transmite. Es útil para transmitirnos la doctrina, para redarguirnos, para exhortarnos. Dice redarguye, enseña, redarguye, dice corrige. Y dice para instruir en justicia. Instruir y corregir. Amén. Corregir se refiere a la restauración de algo que había caído, llevándolo a la condición original. Corregir. Instruir es capacitar, criar y formar a un niño. Todo esto hace la palabra de Dios. Lo restaura y lo lleva a la condición original al cristiano, a cualquier cristiano, que por más que haya hecho lo que haya hecho, lo restaura, lo lleva a la condición original. ¿No? Lo corrige, lo instruye. ¿Lo instruye para qué? Para formarlo. Esta instrucción habla de una formación, habla de una disciplina, de una obra, de un trabajo del Espíritu Santo en nosotros individualmente. ¿Amén? Entonces viene esta palabra y viene ¿para qué? Para hacerme útil. Hoy yo estoy sentado acá para que la palabra hoy me sea útil a mí. ¿Se da cuenta? Porque yo tengo que estar persuadido, tengo que persistir en lo que he aprendido, sabiendo de quién lo he aprendido. Dice que los tesalonicenses aprendieron de Dios. Y como aprendieron de Dios, la palabra actuó en ellos, produjo un resultado en ellos. ¿Se da cuenta? Los llevó a un perfeccionamiento de vida a ellos. Amados hermanos, tan tremendo porque predicaron la palabra, desarrollaron la fe, desarrollaron el amor, y Pablo en la segunda carta le dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Lo lleva a que el amor pueda todavía ir más allá, producir más todavía. ¿No? ¿Por qué? Porque había actuado en ellos la palabra. Porque la palabra se habían convencido de que habían oído de Dios la palabra.
Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces ve la necesidad de estar firme en lo que uno aprende y de no cambiarlo, porque hay cosas que van a venir para querer cambiarnos, para querer sacarnos de nuestro rumbo. Pero esta palabra nos corrige, nos mete en el lugar, nos es útil. Y estamos ahí sentados y la palabra me está corrigiendo, la palabra me está redarguyendo, me está corrigiendo de algo que hice mal. Y yo no tengo que lamentarme porque, bueno, al final siempre soy el mismo. No, tengo que decir, Señor, yo sé que me equivoqué, pero ahora puedo corregir, ahora puedo seguir hacia adelante. Porque la palabra me corrige, me redarguye, me reprende, me exhorta. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Dice que es para instruir en todo lo que es justo, dice, a fin de que el hombre, dice de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y ahí la palabra perfecto, yo pensaba que era la palabra teleios, pero no es la palabra teleios en el original griego. Es una palabra que es la palabra artios, perfecto. Y significa esto, escuche, se refiere a personas completas, capaces y muy competentes en todo lo que están llamados a hacer o a hacer. ¿Se entendió? Usted está llamado a ser un cristiano. Está llamado a ser un cristiano de servicio, está llamado a ser, no a alcanzar la imagen de Cristo. ¿Se da cuenta? Está llamado a ser. Y esta palabra significa perfecto, que la palabra, que la enseñanza, que le es útil, lo lleva hacia adelante, produce un crecimiento, una madurez, y se refiere a personas completas, capaces y muy competentes. Alguien que es muy competente dice, en todo lo que están llamados a hacer o a hacer. Parece que pero una es con S y la otra es con H. Ser y hacer. ¿Amén? ¿Se entendió? Bien, entonces, ¿cómo la palabra va a dar crecimiento a aquel que no le es útil? ¿Y cómo lo va a llevar a ser perfecto en cuanto a lo que es, no, el perfeccionamiento de vida? ¿Y cómo lo va a llevar a ser perfecto, completo y capaz y muy competente para la obra del Señor si no ha recibido lo que tiene que recibir? Si no ha oído, si no ha prestado oído como que Dios le habló en cada culto y le fue útil la palabra y lo corrigió y se dejó llevar y entró en ese perfeccionamiento de vida que lo introduce la palabra. Y amados hermanos, ¿por qué? Porque no creyó que Dios le habló. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está, la palabra enteramente. Enteramente, ¿me escuchan? Enteramente significa cumplir, acomodar, ajustar. Significa de ahí aprovisionar totalmente o cumplir. Dicho allí, de una cantidad de días, como de cumplir los días en aquello que les había sido asignado. Y la palabra aparece en Hechos 21:5, donde se habían propuesto descansar 7 días y después de esos 7 días cumplidos, dice, el tiempo de ese descanso, se levantaron y se fueron y siguieron haciendo el trabajo. No cumplidos estos días, dice, el Hechos 21:5. Cumplidos estos días, siguieron su camino. Y ahí acá la palabra enteramente significa de alguien que cumplió los días para que alcance su madurez, para que alcance su perfección. Cumplió los días. ¿Sabe qué? Esta es la parte más difícil del Evangelio, amados hermanos, porque la iglesia por mucho tiempo estuvo llevando adelante las cosas de una manera muy diferente a la que nosotros entendemos. O sea, un hermano que está ahí sentado, que viene, que llega, está un tiempo sentado ahí, unos meses sentadito ahí, y bueno, ya viene y dice, bueno hermano, vos hoy tenés que, no sé, coordinar el culto. Y todavía ese hermano no está perfeccionado, no entró a una perfección de vida, no es maduro, un montón de cosas, y lo meten, apenas entran, lo meten así en crudo, y lo meten a hacer las cosas, a hacer trabajo en la iglesia, hasta lo meten detrás del púlpito, a enseñar, a hablar. Mire,
Entonces, así está la iglesia hoy, ¿ve? Pero ¿quién cumple? ¿Quién está enteramente preparado para toda buena obra? ¿Quién cumple los días establecidos para que eso se cumpla? Para que eso llegue, para que ese día llegue. ¿Se da cuenta? ¿Quién se atreve? Porque usted va a la Biblia, Moisés dice que ya cuando cumplió los 40 años, le pareció que salir a sus hermanos, que ellos iban a entender que Dios le daba salvación por mano de él. Entonces no fue así. Y cuando Moisés entendió, para él había entendido que ya era el tiempo. Entonces agarró Dios, lo llevó al desierto otros 40 años más. ¿Cuánto era el tiempo entonces? No eran 40, eran 80 años que tenía que estar en el desierto para venir y estar enteramente preparado para la obra que tenía que hacer. Tenía que cumplir el tiempo, 80 años. Y esto los pastores, los hermanos, no lo entienden. No entienden que hay un tiempo establecido por Dios para alcanzar una madurez y para servir, para el servicio, en cualquier lugar que se lo ponga, sirve alguien que está enteramente preparado. Alguien que ha cumplido el tiempo de estar en un lugar, de esperarse, de ser formado por Dios, de ser corregido, de ser exhortado, de ser instruido, y está listo para hacer cualquier obra que se le encomiende. ¿Se da cuenta? El Señor Jesús, ustedes saben que a los 12 años él tenía una sabiduría, que él hablaba y la gente se maravillaba, pero no era el tiempo de él. Tenía que cumplir 30 años para empezar su ministerio y él le tuvo que esperar 30 años para esperar su ministerio, para que su ministerio comience. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo tuvo que esperar 17 años para que su ministerio comience. ¿Se da cuenta? Entonces es alguien que estas personas se presentan para un servicio enteramente preparadas para toda buena obra. ¿Se da cuenta? No es ir a un tiempo a un seminario, 2, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años, y después salir de ahí con un título e ir y establecerse en un lugar para trabajar o en un lugar para servir. No está preparado enteramente como Dios quiere, porque no se trata del tiempo que los hombres pongan en un estudio teológico, sino que se trata del tiempo que Dios establece para cada uno de los que han entrado en la iglesia, para que ellos alcancen madurez, para que estén enteramente preparados y para que se lo puedan enviar para toda buena obra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando estos estuvieron enteramente preparados, ¿qué hicieron? ¿Se volvieron atrás? No. Fueron y trabajaron, hicieron lo que tenían que hacer hasta llegar hasta el fin. A Moisés le tocó un pueblo malo, desobediente, incrédulo. A Jesús le tocó a su pueblo que lo rechazó y que lo mató, pero no abandonó su trabajo. ¿Se da cuenta? Pablo lo persiguieron, sus mismos hermanos judíos lo persiguieron para matarlo y hasta que lo mataron, pero no abandonó su trabajo. No abandonó su tarea, estaba enteramente preparado. ¿Se da cuenta? Por eso que Pablo dice, esta palabra te puede hacer sabio. Te puede hacer sabio, si la recibí, te puede hacer sabio. Mire, escuche, sabiduría, poner en acción los principios del recto vivir. Por lo vivido se adquiere experiencia y se puede solucionar todos los problemas. La sabiduría une a Dios, que es la fuente de todo entendimiento, con la vida diaria o el diario vivir, donde el principio del diario vivir se pone en práctica. ¿Se entendió? Entonces, la sabiduría que hace, une a Dios, que es la fuente de todo entendimiento, une a Dios con la vida práctica diaria de cada cristiano. ¿Se entiende, hermano? Entonces, un hermano tiene que trabajar. Entonces, no sabe lo que va a hacer, no sabe cómo va a hacer el trabajo. Entonces, ¿qué hace? Puede hacerlo de dos formas. Puede hacer con su intelecto, con su capacidad, o unirlo a Dios, unirlo a Dios a ese momento, a esa vida práctica, y orar al Señor. Señor, yo hoy, en este día, te uno a ti con este trabajo, para que tú me enseñes.
Entonces lo unimos a Dios en la vida práctica, en lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para que Él sea el que nos conceda la sabiduría y el entendimiento para hacer lo que tenemos que hacer. Dice, esta palabra que has sabido de la niñez te puede hacer sabio. Te puede hacer alguien sabio, alguien que pueda unir a Dios con la vida práctica diaria. Entonces el hombre no sabe cómo guiar su familia, lo une a Dios con ese problema, con esa situación. Entonces va el hombre a Dios y dice, Señor, yo necesito unirte a este problema, a esta situación mía, porque yo no sé cómo ser un hombre, necesito que tú me enseñes. Entonces lo une a Dios ahí y Dios comienza a actuar, y Dios comienza a obrar, y Dios comienza a darle entendimiento, y Dios comienza a darle sabiduría. A la mujer también, a los jóvenes también. Hoy los jóvenes van y se preocupan por su estudio y se preocupan por lo que tienen que estudiar y porque miran su capacidad y no lo que Dios puede hacer con ellos. Entonces, en vez de mirar su capacidad o su intelecto, agarran y lo unen a Dios a su estudio. Señor, yo te uno a Dios, uno a Dios en esta carrera que yo escogí. Señor, esta es la carrera que yo escogí. Yo te pido que si esto es para mí, te pido que me ayude. ¿Para qué? Para yo adquirir la sabiduría, el entendimiento, para desarrollar esta ciencia, para entender esta ciencia, para entender esto que estoy estudiando. Lo une a Dios. Así en todas las cosas. Eso es ser sabio. Una cosa es inteligente, otra cosa es ser sabio. Hay muchos hermanos que son inteligentes, pero no son sabios. Hermanos y hermanas que son inteligentes y tienen capacidad intelectual en muchas cosas que pueden hacer, pero no son sabios. Porque yo puedo a usted decirle la Biblia de memoria de tapa a tapa, pero no tiene nada que ver con la sabiduría. Tiene que ver con una capacidad intelectual de yo almacenar el conocimiento. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, si unimos esto, si lo unimos a Dios en todo esto, aún yo como pastor de una congregación, yo lo tengo y necesito unirlo a Dios con esta obra. No, porque no es mía, es la obra de Dios. Entonces, a unirlo a Dios, yo recibo la dirección de Dios y recibo la luz de Dios para hablar, para enseñar lo que tengo que enseñar. Y cuando me acuerdo que una vez vino una hermana, ¿no? Pedimos un consejo y la hermana estaba, pero mal, y estaba impaciente la hermana, ¿no? Y la hermana me preguntó, quería un consejo, pero se ve que la hermana lo quería ya. Y yo no te voy a decir, si no tengo nada que decirte, no te voy a decir. Entonces, y la hermana luego la veía, parecía un león. Y bueno, digo, y yo estaba ahí pensando lo que me había dicho, ¿no? Y yo le digo, en mi pensamiento decía, ¿qué hago, Señor? Y el Espíritu Santo me hizo orar. Y agarré a la hermana, la levanté, bueno, vamos a poner una pie, hermana, vamos a orar. Oramos. Y mientras estoy orando, el Espíritu Santo me dice lo que tenía que decirle. Eso es unirlo a Dios. Cuando uno no sabe lo que tiene que decir, si no sabe lo que tiene que decir, no digas nada. Si uno no sabe lo que tiene que decir, es mejor que no diga nada. Hay quienes no se fijan en eso y dicen y hablan, pero si no tienen nada que decir de parte de Dios, si no lo unió a Dios en cualquier situación, ¿para qué hablar si no tenemos nada que decir? ¿Se da cuenta? Entonces, mientras yo estaba orando con la hermana, el Espíritu Santo me iba diciendo lo que tenía que decir. Entonces terminé de orar, dije, haga esto. Y ahí se fue. Entonces, ve lo que es recibir y lo que la palabra, cuando la palabra actúa, lo introduce en un perfeccionamiento de vida al cristiano. Y le comienzan a pasar un montón de cosas que tampoco la iglesia de hoy lo entiende. Que le comienzan a pasar un montón de cosas, tropieza por todos lados, porque Dios lo está corrigiendo, le está enseñando, ¿no? Dios trata con nosotros en la paciencia, Dios trata con nosotros en un montón de áreas de nuestra vida espiritual y comienzan a sucedernos un montón de cosas. ¿No? Hay hermanos que no son pacientes, que son impacientes, todos somos impacientes y queremos las cosas ya, pero Dios no hace las cosas porque nosotros seamos impacientes.
Él comienza y trata con nosotros, trata y nos empieza a dar con todo, porque comenzamos a golpearnos contra una pared de cemento. Parece que pegamos y revoltamos, volvimos a levantarnos y nos volvemos a pegar. Así somos nosotros. ¿No le dijo David? Dice, dice, era como una bestia delante de ti. Así somos, como una bestia, sin entendimiento. Páscate y de vuelta te levantás y otra vez, pará, si ahí está la pared. Si no te la van a quitar, esperá. No te la van a sacar, esperá. Y nosotros, fácate otra vez. Y ahí lo damos contra la pared. ¿Cuántas veces? Así sabe la infinidad de hermanos que tienen llamados, que son llamados verdaderos, que por apurado salen corriendo. Oh, Dios me llamó, pero pará. Hay un llamado, sí, está el llamado verdadero, pero ahora Dios te tiene que perfeccionar, tiene que ser introducido en un perfeccionamiento de vida. Vos solo no, toda tu familia, tus hijos y vos ahora vas a entrar en un perfeccionamiento de vida. No, pero Dios me llamó y yo tengo que ir a servir. Tranquilo, ¿viste? Y eso es lo que los hermanos no entienden. ¿Se da cuenta? No entienden y se piensan que los pastores nosotros estamos en contra de su llamado. No estamos en contra. Sabemos porque ya tenemos experiencia nosotros de las cosas que Dios. A mí me llamó el Señor hace 22 años. Hace 18 que estoy acá. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué habrá pasado todo este tiempo? ¿Usted piensa que no pasó nada? Pasaron un montón de cosas. ¿Se da cuenta? Y van a seguir pasando. A medida que vayamos adquiriendo capacidad de soportar, más van a pasar en contra de nosotros. Porque Pablo dice, tú has seguido mi doctrina, propósito y los sufrimientos también. ¿Se da cuenta? Entonces, tiene que pasar y tiene que aprender. Tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque van a poner enfrente de ustedes hermanos que son malos, que son malintencionados, que las cosas que la hacen a propósito para lastimar, para ofender. Y si usted no soporta a un hermano que le haga algo, entonces ¿para qué va a servir? A ver, enteramente preparado para toda buena obra. Cumplió el tiempo, ¿no? Se lo vuelvo a repetir, ¿vio? Para que usted entienda. Enteramente preparado, cumplir, acomodar, ajustar, significa de ahí aprovisionar totalmente o cumplir, dicho allí de una cantidad de días. Desde un tiempo, de una cantidad de días enteramente, lo cumplió. Ahora lo cumpliste conforme a Dios, el tiempo que Dios estableció. Dice, venido el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Venido el cumplimiento, cuando llegó el tiempo, vino el Señor. Salió. Cuando llegó el tiempo, nació. Cuando llegó el tiempo, se paró en el Jordán y comenzó su ministerio. Lo bautizaron y comenzó. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Para usted y para mí. En cuanto a lo que es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual. Todo tiene un tiempo y cada hermano no es igual. Y nosotros tenemos que entender eso y es que tenemos que esperar, porque hay hermanos que por ahí usted lo ve, o hermanas que usted lo ve hoy, que son un desastre, que van en contra de la palabra, pero mañana pueden cambiar. No sé, Dios se va a encargar. Nosotros vamos a orar por ellos para que Dios haga, pero tenemos que esperarlo. El otro día el Señor me dijo a mí, no lo juzgue, pues yo estaba allá en la iglesia y me dijo, no lo juzgue vos, déjame a mí que yo lo juzgo, vos enseñales. Porque me venía esa palabra, no he visto iniquidad en Jacob ni perversidad en Israel. Y digo, ¿qué significa esto? Significa simplemente que vos no lo juzgues, yo lo juzgo, vos enseñale. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Entonces nosotros no juzguemos a nadie, lo ayudamos. Si podemos, lo ayudamos aunque sea con una oración. Y si no podemos ayudar, no sabemos qué hacer, mejor no hagamos nada. Dejémoslo. Hay hermanos que yo por el conocimiento, por la experiencia, digo, a este no le hablo más. O sea, déjalo ahí. Déjalo que se cargue Dios, porque si le hablas, peor es. ¿Por qué? Lo querés empujar a entrar. No, espera. No lo empuje, porque no va. Déjalo que Dios lo lleve. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano.
Gloria al nombre del Señor. Entonces, uno se va preparando para entrar en ese perfeccionamiento, en esa perfección. Perfecto. Muy competente. Una cosa es ser competente, otra cosa es ser muy competente. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Amén, hermanos. Bueno, entonces no tengo más nada que decir. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día de vida que nos has concedido. Gracias por esta hora, por este tiempo que tú nos has permitido estar junto con mis hermanos, Señor, compartiendo tu palabra. Yo te ruego y te pido que sepas hacer mucho más abundantemente de lo que yo he sabido hablar o explicar conforme la gracia que tú me has dado, Señor. Te pido que esta palabra no vuelva atrás vacía, sino que sea enviada para producir en el corazón de todo y cada uno de mis hermanos, Señor, aún cuando esta palabra sea oída en las redes sociales, Señor, tu Espíritu Santo pueda iluminar a todos mis amados hermanos que son tuyos, Señor. Los encomiendo en tus manos, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.